Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí, en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, darles la bienvenida a este nuevo webinar. Y en esta ocasión, con un tema muy importante de alto impacto, como es el tema de la vacunación. Es una actividad dinámica, fundamentalmente dedicada al tema ¿qué sabemos sobre las vacunas y qué es lo que no quisimos preguntar? Y realmente es apasionante la forma en que han armado esta actividad. Contamos hoy con el doctor Julio Ramírez, un amigo que nos acompaña siempre en estos eventos y agradecemos su presencia. Y bueno, un grupo de invitados nacionales y por supuesto la participación de la sección de infecciones que nos trae estos enigmas y estas preguntas en un momento tan importante para aclarar al mundo científico y no científico de esta actividad. Así que bueno, le vamos a dar a Alejandro Chirino la palabra, coordinador de la actividad, para que nos explique un poco cómo va a ser el desarrollo y a su vez también a la doctora Laura Pulido, quienes han trabajado mucho para generar esta actividad hoy. Gracias por estar, en nombre de la EMA. Muchas gracias, Alejandro. Julián. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Simplemente, bueno, muy contento por la actividad que hemos organizado. Van a ver que esta forma de hacerlo a través de preguntas y que los expertos van respondiendo es algo que le da dinamismo y esperamos que sea entretenida y muy provechosa para todos los participantes y los oyentes. Les voy a solamente recalcarles el gran trabajo que está haciendo la sección de infecciones pulmonares de la AMR, destacar el trabajo de mis colegas y compañeras de equipo, Laura Pulido, María Laura Ganua y Alejandro Videla, por supuesto. Y ahora los voy a dejar con Laura Pulido para que nos cuente un poquito cómo es la dinámica que hemos organizado para hoy. Así que, Laura, adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, la idea ya es comenzar hemos tratado de convocar a los diferentes panelistas con diferentes especialidades, ¿sí? Para tratar de, a través de nuestro mail, ¿sí? Tratar de evocar todas las preguntas que ustedes nos han realizado y que cada uno desde su especialidad nos pueda contestar. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a ir preguntando y vamos a ir presentando a los panelistas. Vamos a tratar de organizarnos y si hay alguna otra pregunta que ustedes nos quieran hacer, mándenos al mail y vamos a tratar de contestarles. Le voy a dar el paso a la doctora María Laura Ganua, miembro de la sección de infecciones respiratorias, para comenzar ya con la primer panel. Buenas noches a todos. La primera pregunta es para la doctora Wanda Cornistein. Ella es médica infectóloga, jefa del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral, miembro de SADI y SATI. La pregunta para ella es, ¿qué tan frecuente es la infección y la reinfección en vacunados? ¿Cuánto varía entre distintas vacunas? Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación. Es un placer enorme estar con esta mesa de expertos y de amigos también, así que muchas gracias. Lo que sí, antes de empezar a contestar la pregunta, quisiera aclarar que todo lo que voy a responder es en base a la evidencia que hay en la actualidad, que esto puede ser que a medida que cada vez haya más dosis administradas, en el caso de la vacunación, surja otro tipo de evidencia, pero hasta la fecha la respuesta que voy a dar es con lo que hay hoy publicado. Con respecto a la reinfección y la reinfección en vacunados, algunos detalles importantes a tener en cuenta. Cuando uno habla de vacunación y cuando uno habla de este tipo de vacunas, aunque son 3 tipos de vacunas, por lo menos las que están en este momento aprobadas y administrándose, cualquiera de ellas, la respuesta que ofrece es una respuesta que tarda aproximadamente 2 semanas en aparecer, la respuesta inmunológica. Por lo tanto, muchas veces se habla de reinfección y en realidad lo que estamos viendo son pacientes que se vacunaron y que aún no han llegado a tener la cantidad de anticuerpos necesarios para bloquear específicamente la
infección o la infección grave por este virus. Entonces, un concepto importante, porque lo escuchamos a menudo, me vacuné y a los 3 días tengo COVID, y en realidad el concepto es que claramente ahí el tiempo que tiene la vacuna para generar la respuesta inmunológica no alcanza. Por otro lado, en nuestro país por ahora no hay datos con respecto a Sputnik y reinfección. Lo que sí hay de algunos datos, en principio, es con respecto a las vacunas ARN, ARN mensajero, fundamentalmente Moderna y Pfizer. Esto es una vigilancia que está haciendo Estados Unidos, qué pasa con la gente que se vacunó y si se reinfectó. La verdad es que uno ve que la cantidad de casos es realmente muy baja, es alrededor de 10.000 casos, por lo menos hasta abril, y de ellos una proporción mucho menor, alrededor más o menos de 3.000 personas, tuvieron ingreso a áreas críticas o neumonías graves. Por lo tanto, basados en esta evidencia que no es del tipo de vacunas que tenemos hoy en la Argentina, uno podría decir que la posibilidad de reinfección o de infección postvaccinal va disminuyendo y que es realmente bastante infrecuente, por lo menos por las vacunas ARN mensajero. El resto de las vacunas todavía no hay una evidencia, pero fundamentalmente el concepto, ¿no?, de lo que significa reinfección o gente que ha tenido el COVID y luego se vacuna, es tener en cuenta bien la respuesta inmunológica y los tiempos acordes al tipo de inmunidad que da la vacuna. No sé si respondo o si quedó claro la respuesta. Sí, sí, absolutamente clara. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta al doctor Jorge Hefner, que es profesor titular de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador superior del CONICET. La pregunta es, ¿la inmunidad generada por las vacunas es superior a la inmunidad natural generada por la infección por SARS-CoV-2? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación en primer lugar. Y en realidad, en relación a la pregunta, la contestación a esa pregunta es, no sabemos todavía. No podemos comparar todavía la respuesta inmune protectora conferida por las vacunas, que ha mostrado en términos generales una eficacia muy grande en relación con la inmunidad conferida por la propia infección. Sí tenemos datos de algunas cosas, tanto locales como a nivel internacional. Por ejemplo, sabemos que aquellas personas que sufren una primoinfección por SARS-CoV-2, luego con una dosis de vacuna, tanto trabajando en Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, o nosotros viéndolo acá con Sputnik V, tienen una respuesta superlativa medida en función de los anticuerpos. Todavía no tengo los datos de eficacia. Es decir, que una persona que sufre una prima infección y recibe una dosis de la vacuna tiene niveles de anticuerpos neutralizantes al menos 10 veces superiores que aquel que no sufrió una primoinfección y se dio el esquema completo de 2 dosis. En última instancia, esto lo que está indicando es que la primoinfección significa un booster muy importante para la respuesta inmune. Pero comparar la eficacia de la vacuna con la infección no sabemos. Y en relación a esta pregunta, una consulta que surge mucho, más porque aunque no está indicado, toda la gente que se vacuna tiende a medirse anticuerpos. Hay una pandemia de medición de anticuerpos. Estamos todos saturados midiendo anticuerpos. Y entonces la pregunta que surge es, aquellas personas que incluso son individuos inmunocompetentes, se dan dosis 1 y dosis 2, y tenemos entre un 5 y 10% de las personas que con las vacunas convencionales no desarrollan anticuerpos o desarrollan anticuerpos por debajo de los niveles de detección de los ensayos convencionales. Esas personas implica que no están protegidas. Bueno, el punto es que no tenemos ese dato con vacunas todavía, se está analizando, pero sí tenemos ese dato y en relación a la pregunta que contestó perfectamente la doctora Wanda recién. Sí hay estudios en Estados Unidos e Inglaterra con personas infectadas. Hay un 10-15% de las personas infectadas que no se lo convierten. Y se ha visto qué posibilidad de reinfectarse tienen esas personas comparando a aquellos que se lo convirtieron y no se lo convirtieron. E incluso aquellos que no se lo convirtieron están muy protegidos de la reinfección. Quiere decir que el hecho de no desarrollar anticuerpos no implica que la vacunación haya fracasado.
porque cuando nos ponemos a estudiar los mecanismos subyacentes y hablamos de células B de memoria y células T de memoria, sí encontramos en esos pacientes que por ahí no llegaron a producir suficiente cantidad de plasmocitos y producir anticuerpos en niveles detectables. Hasta ahí puedo llegar con la explicación. Muchísimas gracias, doctor, ha sido muy claro. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Oscar Rizo. Él es médico neumonólogo, jefe del Departamento de Urgencias y coordinador del Grupo de Fibrosis Quística del Hospital María Ferrer. La pregunta es, ¿qué evidencia existe para combinar vacunas de diferente mecanismo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente la combinación de vacunas puede suceder por 3 mecanismos. O sea, en principio porque uno desea evitar complicaciones con una dosis de alguna vacuna que haya sido posteriormente haya demostrado efectos adversos. Y eso ha sucedido, por ejemplo, digamos, en un trabajo publicado recientemente como preprint en España, donde analizaron alrededor de 600 pacientes, un poco más de 600 pacientes que recibieron una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y posteriormente, como en España se prohibió la vacuna, Se perdió el audio. Perdí el audio. ¿Te parece, Laura? Continuamos. Seguimos con la doctora Cornstein, otra pregunta, y después cuando se conecte volvemos a hablar con el doctor Rizo. Bueno, para la doctora Wanda, la pregunta, ¿qué información hay sobre la efectividad de Sputnik V de separar 2 dosis por 3 meses o más? Bueno, con respecto a la efectividad de la Sputnik, realmente se ha visto que es altamente efectiva. La primera dosis llega a más del 75% y la segunda dosis, por lo menos en los estudios incluso nacionales, y un estudio que hicimos nosotros en el Hospital Austral, midiendo anticuerpos luego de 3 semanas de la segunda dosis, el 100% de los vacunados con la segunda dosis tuvieron por lo menos anticuerpos positivos. O sea que la eficacia es muy alta. La realidad es que el intervalo interdosis que hoy está por lo menos recomendado es de 21 días entre una dosis y la otra. Pero entendemos en nuestro país que la llegada, obviamente el primer componente de la Sputnik no es igual que el segundo componente, por lo tanto, claramente ese booster que uno da tiene que ser con el componente adecuado y lamentablemente la demora en la llegada de las segundas dosis o de esta segunda administración hizo que estemos hablando de esto, de qué pasa si el intervalo interdosis es más de lo recomendado. Yo creo, no hay mucho publicado al respecto, o sea que ya es más una opinión personal, creo que no hay ningún inconveniente en la demora con respecto a la segunda dosis, creo que es un booster, o sea, es un refuerzo de la dosis inicial para llegar a una eficacia del 100%, entendiendo que la primera dosis también tiene un altísima poder de generación de anticuerpos. Por lo tanto, no hay un dato publicado acerca de esto que me mencionás, pero yo creería que no hay inconveniente porque es una vacuna con mucha respuesta inmunológica, tanto en el estudio que hicimos nosotros como en el estudio que hizo el gobierno y lo publicó, todo lo que es la doctora Gamarnik, y mostró el 100% de cero conversión a las 3 semanas. Un detalle, perdóname, que no dije previamente, es que hoy conocemos la eficacia de las vacunas, no conocemos la eficacia para todas las variantes que hoy hay circulando, por lo tanto, tanto para la pregunta anterior que me dijiste sobre reinfección y tanto como para hablar de la eficacia de una vacuna, hoy, por lo menos en las variantes conocidas, sabemos este porcentaje de eficacia, no sabemos para todas las variantes que están generándose cuál sería la eficacia ni de Sputnik ni del resto de las vacunas, ¿no? Claro.
Sí, justo acá entró otra pregunta, que sigue la misma línea de esta, que lo que preguntan es si sería necesaria una tercera dosis de Sputnik, ¿sí? Para generar un efecto booster, ¿sí? Frente a la variante Delta. Yo creo que esa pregunta, no sé si el panel, no tengo respuesta para esa pregunta. Creo que ninguno sabe todavía bien el comportamiento. Uno lo que está viendo en el Reino Unido es un comportamiento que preocupa, que hace que estemos todos alertas, porque este aumento del número de casos en población vacunada, pero entendiendo que el Reino Unido vacunó fundamentalmente con Oxford, con la vacuna de Oxford AstraZeneca y con Pfizer, por lo tanto no tenemos que extrapolar todo de la misma manera, así que yo creo, no sé si alguno del panel tiene una forma distinta de verlo, pero creo que aún no podemos responder esa pregunta. Me parece que debemos esperar, aguardar un poco. Sí sabemos que hasta 2 dosis de Sputnik llegamos al 100% de eficacia, ahora hay que ver cómo se va a comportar con estas nuevas variantes y qué estrategia hacer, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Alejandro Chirino. Perfecto, vamos a presentar a nuestro compañero y colega, el doctor Alejandro Videla, que es staff del Departamento de Neumonología y Clínica del Sueño del Hospital Austral y además es nuestro flamante vicepresidente de la AAMR. Alejandro, te vamos a consultar sobre cuáles serían las posibles vacunas o plataformas que podrían aprobarse para su uso en niños y adolescentes, además de Pfizer. A ver si nos podés comentar un poco algo sobre esto. Perfecto. Bien, como vos bien decías, Ale, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna ya tienen estudios de menores de 12 hasta 12 años. Las vacunas Sinopharm, Sinovac y Coronavac tienen estudios en realización a mayores de 3 años y todavía no ha salido la aprobación para realizarlo, pero va a haber estudios de Sputnik y de AstraZeneca en mayores de 5, que todavía no fueron iniciados, pero que se van a iniciar. Hay dos cosas, otra vacuna que se va a aprobar, pero mayores de 12, es la vacuna Novavax, que por ahí la han sentido nombrar, que es una vacuna que lo que presenta es solamente la proteína S y que genera inmunidad solamente con la proteína S, con lo cual es un concepto que parece bastante interesante y que ha presentado resultados muy buenos de eficacia recientemente. Así que creo que es una vacuna que viene con que da resultados muy esperanzadores. Una pregunta que dejo abierta para si hay tiempo después para discutirla en el panel, es si realmente cuánto interesa vacunar a la población pediátrica, porque en general, si bien es cierto de que hay mucha preocupación con el tema de la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico en chicos y que existe la enfermedad grave en niños, también es cierto de que es una población muy poco susceptible a formas graves de COVID y que realmente uno se puede preguntar cuál es la prioridad de vacunarlos a ellos cuando tenemos tantos problemas para vacunar a la población de más riesgo, ¿no? Así que ese ya es un tema, si se quiere, más estructural para discutir si tenemos tiempo. Sí, está perfecta tu aclaración y tu planteo, Ale, y también desde un punto de vista epidemiológico, la vacunación de los adolescentes, que sería otro tema que se podría discutir si tenemos un poco de tiempo. Bueno, a continuación vamos a realizarle otra pregunta al doctor Jorge Hefner. Se ha hablado de que los pacientes con enfermedades autoinmunes o inmunosuprimidos o con enfermedades neurodegenerativas tienen contraindicación para aplicarse las vacunas contra el COVID. ¿Es esto cierto? Ahora sí, hay muy poquitas contraindicaciones en relación a las vacunas. Los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes no hay contraindicación alguna en relación a la indicación de las vacunas. El problema con estos pacientes, como también con pacientes oncológicos, es que normalmente están sometidos a terapias inmunomoduladoras con distintos agentes inmunosupresores. La indicación genérica que se tiene es que incluso en estos casos está indicada la vacunación. Y en estos casos habrá que ver a futuro, básicamente porque están con una terapia inmunomoduladora, según cuál sea la naturaleza de la terapia, van a estar más o menos inmunosuprimidos. Quizás en estos casos haya que pensar en dosis de refuerzo adicionales. Y hay algunos protocolos que están
estudiando este asunto. Es decir, siempre un paciente inmunosuprimido, salvo que hablemos de alguna inmunosupresión muy particular donde no tendría sentido vacunarlo, si inmunodeficiencia severa combinada, o incluso en pacientes con enfermedad de Bruton, que no tienen respuesta B, pero sí tienen respuesta T, está indicada la vacunación porque va a haber una respuesta de memoria. La dosificación todavía no hay experiencia, pero se tiende a pensar que con mayor cantidad de dosis e incluso combinando plataformas, porque lo que se vio es combinando algunas plataformas, por ejemplo, en cuanto a adenovirus, adenovectores y vacunas a RNA, la respuesta es superior. Entonces se está estudiando un poquito eso, pero no hay todavía datos publicados. Y con enfermedades neurodegenerativas, realmente al principio había un poquito de cautela, pero realmente esa cautela se ha dejado. No hemos visto secuelas. Obviamente el problema que está planteado, aunque con una bajísima incidencia, que no se condice a veces con el nivel de preocupación, es todo lo que tenga que ver con trastornos trombóticos subyacentes. ¿Sí? Si uno toma las 2 vacunas en las cuales se han detectado problemas trombóticos, que son básicamente Oxford AstraZeneca y Johnson, los niveles de apreciación, digamos, ¿cuál es la incidencia? Y no pasa de ser una incidencia de 1 en 100.000 o 1 en 200.000 vacunados. Por eso es muy bajita. Bueno, pero si hay una incidencia de fenómenos trombóticos o hay antecedentes de fenómenos trombóticos o estamos hablando de mujeres embarazadas que tienen subyacente cierta tendencia más protrombótica, más coagulante, la tendencia no es una indicación todavía, es privarlos de Oxford AstraZeneca, básicamente, y ver si pasamos a otra plataforma. No está normatizado, pero ha mostrado prácticamente las vacunas como Sinopharm y Sinovac, que son vacunas a virus inactivado, que son apenitas menos eficientes, no han mostrado contraindicación alguno y los efectos colaterales son absolutamente mínimos. Así que por ahí, en ese tipo, con antecedentes o un estado más procoagulante, más protrombótico, habrá que madurarlo y calculo que se está trabajando mucho en eso y saldrán nuevas indicaciones claras, porque sigue siendo una situación un poquito gris en las próximas semanas. Perfecto, doctor. Me parece muy importante esto que usted nos acaba de aclarar porque nos están escuchando muchos colegas y vemos nosotros que hay a veces en los profesionales alguna tendencia a no vacunar a sus enfermos inmunocomprometidos, a los profesionales que atienden patologías con inmunocomprometidos. Realmente, bueno, pensando que por ahí podría haber algún riesgo, y ya lo hemos aclarado en otras reuniones, lo aclaró en otra oportunidad el doctor Julio Ramírez, en realidad lo que ocurriría sería que habría tal vez que reforzar, como usted comentó, la inmunización, porque probablemente desarrollen una menor respuesta, pero no estamos hablando de la posibilidad de que aparezcan más efectos adversos en este grupo. Entonces es muy importante su aclaración. Bueno, le damos paso a Laura. Muchas gracias. Y también el doctor Hefner también habló de las embarazadas, que era otra de los cuestionamientos que nos llegaron, así que esa pregunta ya está contestada por el doctor. Así que bueno, yo paso para el doctor Julio Ramírez, ¿sí? Que es jefe de división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Louisville, Estados Unidos. Así que bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar acá. La pregunta es, ¿cuáles diría usted que son las diferencias más importantes a recalcar entre la vacuna Pfizer, ¿sí? Y la vacuna de Sputnik, ¿sí? La vacuna rusa, que nosotros siempre estamos diciendo que como que Pfizer superior, Sputnik inferior a Latinoamérica, Pfizer Estados Unidos, y ahí quedamos. Entonces esa es la que me gustaría que nos dijera cuáles son las diferencias más importantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como han dicho los otros colegas, por supuesto, si hablamos de evidencia, por supuesto no hay ningún estudio comparativo de las 2 vacunas. Lo que sabemos que, a nivel se habló de plataformas, a nivel de plataformas de vacuna, están las vacunas en las que le inyectamos como decía Alejandro, inyectamos la proteína viral al paciente para que el paciente desarrolle anticuerpos, o están estas vacunas que le damos al paciente el material genético para que el paciente mismo desarrolle el anticuerpo. En ese sentido, las 2 vacunas son vacunas que damos de material genético y también, como se dijo, en el caso de
la vacuna Sputnik es el material genético que está a través de un vector viral. Son los dos adenovirus, creo que la primera dosis con la adenovirus 26, la segunda dosis con la adenovirus 5, y la vacuna de Pfizer, que sería, ¿no?, que inyectamos el ARN mensajero. O sea que son dos vacunas que inyectamos material genético. Cuando se hizo el estudio de Pfizer, la eficacia de la vacuna dio 95%. Cuando se hizo el estudio de Sputnik, la eficacia de la vacuna dio el 90%, o sea que prácticamente muy similares. Pero también, como se aclaró, como algunos colegas ya dijeron, estas vacunas fueron una de las primeras iniciales. Es interesante, por ejemplo, ver que cuando nosotros, creo que en Argentina también se hicieron estudios de Johnson & Johnson, nosotros lo hicimos en Louisville, y cuando se hizo el análisis de Johnson & Johnson, había una protección de mayor del 80% para el COVID severo, más o menos era 74% en Estados Unidos para COVID. Lo que fue interesante que fue 74% para COVID. Cuando se analizó la información de Brasil, donde ya estaba la variante Gamma, o sea, la variante de Brasil, eso fue del 65%. Y cuando se analizó la información en Sudáfrica, que ya estaba, ¿no?, la variante Beta, que sería la variante de Sudáfrica, ahí fue del 55%. O sea, con Johnson & Johnson aprendimos que cuando estamos hablando de variantes, las vacunas disminuyen la efectividad. O sea, cuando decimos que la vacuna de Pfizer tiene 95% de efectividad, estos estudios se hicieron en septiembre, octubre del año pasado, cuando todavía las variantes no nos preocupaba ninguna. O sea que en realidad, como decimos, el virus sigue evolucionando, y de a poco la efectividad de las vacunas con estas nuevas variantes, no es que la vacuna no funcione, pero cada vez protegemos menos gente porque la efectividad disminuye. O sea que no podemos comparar las vacunas. Otra cosa que decimos que efectos severos con la vacuna de ARN mensajero, todas las vacunas tienen el problema de la fiebre, el dolor de cabeza, los problemas por la respuesta inmunológica, pero con la vacuna de ARN mensajero ahora se ha descrito, ¿no?, un problema problema de miocarditis en personas jóvenes. Son todos efectos raros. Todavía no hay descrito ningún efecto serio con la vacuna Sputnik, y con la vacuna también como también ya se dijo, con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. En Estados Unidos el CDC nos habla de 10.000 personas que han tenido COVID después de la vacuna. Y alguno podría decir, en el momento que en Estados Unidos probablemente se había vacunado más o menos un tercio de la población, con 150 millones de habitantes, probablemente hubiera 120 millones de personas vacunadas. O sea que más o menos hay uno de cada 10.000, 12.000 vacunados que la vacuna falla. Esa información la tenemos para la vacuna de Pfizer, no la tendríamos todavía para la vacuna del Sputnik. O sea que todavía estamos aprendiendo, y en la medida que el virus siga mutando, vamos a tener que seguir aprendiendo. A ver, y como también se aclaró, sabemos que Pfizer, Moderna, ya están trabajando con una plataforma de ARN para las nuevas variantes. Sabemos que estas variantes cambian el gen de la proteína S, que es donde están las variantes, y estamos casi seguros, como decíamos ya todos, que vamos a tener que tener dosis específicas para estas variantes en el futuro. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, clarísimo como siempre. Le doy la palabra a la doctora María Laura Gauna. Muy bien, vamos a continuar con el doctor Oscar Rizo. Oscar, ¿me escucha? Ahora escucho bien. Pido mil disculpas, pero la computadora funciona mal cuando uno menos lo quiere. Bueno, un poco estaba explicando la respuesta. Sí, exactamente. ¿Qué evidencia existe en combinar vacunas con diferentes mecanismos de acción? Y a esta combinación se lo llama vacunación heteróloga y en general o combinada. Y de hecho, por ejemplo, la vacuna de Sputnik es una combinación heteróloga porque usa dos vectores de adenovirus diferentes.
Pero bueno, se agrega el término combinada cuando uno cambia, digamos, no solo de plataforma, sino a veces de marca de vacuna, ¿verdad? Y bueno, en este momento hay por lo menos 9 estudios que se están llevando adelante para ver qué puede ser la combinación de vacunas. Hay estudios de Sputnik y Astra. Y hay, diríamos, 2 estudios que ya hay alguna publicación preliminar. Uno es un estudio realizado en el Reino Unido, en donde se ha visto los efectos de combinar la vacuna de Astra con la vacuna por RNA mensajero. En ese estudio puntualmente en Gran Bretaña lo que se ha visto es que los efectos adversos aumentan un poco, son leves, son los efectos de la inyección local de la vacuna y demás, y que tienen un nivel de inmunidad relativamente alto. Un poco más avanzado hay un estudio que se llama Combivax, también del mismo tipo, que se combinó la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer, de BioNTech Pfizer, y en los cuales ya sí tienen resultados preliminares mucho más marcados. Por ejemplo, hay un aumento muy significativo de los anticuerpos IgG, que en virtud, diríamos, de que la primera dosis genera un nivel de anticuerpos y esto se multiplica por 30 en la dosis por ARN mensajero. Curiosamente, digamos, esta combinación de vacunas se hizo en tiempo récord, básicamente porque en España se prohibió el uso de la vacuna de AstraZeneca en función de los potenciales efectos adversos, y entonces se decidió que los que habían sido tratados con una dosis, hacer un estudio para ver si se podía dar una segunda dosis. Ese fue el motivo de hacer este estudio en forma muy rápida. Y en realidad, bueno, como yo comentaba antes, se habían medido 676 pacientes, de los cuales todos tuvieron un nivel de anticuerpos realmente muy altos. Así que en ese sentido, la combinación parece por lo menos ser efectiva en los que ya están estudiados. Quedan todavía por ver los resultados de los estudios preliminares, los demás plataformas, pero creo que en las próximas semanas y meses vamos a tener unos resultados más, sobre todo de Sputnik con AstraZeneca. Muy bien, muchas gracias, doctor. Continuamos con Ale Chirino. Ya está, se fue. Ahí ya lo vemos. ¿Sonido, Ale? Ahí está, del detalle del micrófono. Bueno, vamos a presentar ahora al doctor Juan Franco, que es profesor titular del Departamento de Investigación del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, es director del Centro Cochrane Asociado y editor en jefe del BMJ Evidence Based Medicine. Así que, Doc, la pregunta que vamos a realizarle es: ¿qué información tenemos sobre el detalle de las investigaciones de las vacunas disponibles? Bueno, sí, me parece una... Quizás estaba escuchando las respuestas de los expertos y me parecía muy interesante la manera que nos expresamos cuando decimos de investigaciones, y quería hacer una aclaración antes que tiene que ver con qué palabras utilizamos para definir que una vacuna es eficaz. Y me parece que en ese sentido el doctor Jorge Geffner en un momento hizo esa aclaración y me parece que es importante volver a eso, que tiene que ver con que hay estudios que miden la respuesta inmune a las vacunas de distintas maneras, ya sea por los anticuerpos o por las células T u otros marcadores de inmunidad, que estos se llaman desenlaces subrogados habitualmente, o sea que no indican cuál es la efectividad clínica de la vacuna, sino que dan una idea de qué manera puede responder el cuerpo, y hasta que la persona no está expuesta en situaciones naturales, y hay unos ensayos clínicos que se hacen como exponen a la persona, pero eso no son tan frecuentes, no sabemos si las vacunas son eficaces o no. Y en términos de lo que es efectividad, habitualmente nosotros tratamos de restringir, como dijo el doctor Geffner, hablar de la efectividad cuando uno tiene la evidencia de la efectividad clínica, de que protege a que la persona se contagie del COVID, o que si tiene COVID
tenga una forma leve o no se hospitalice y fundamentalmente no se muera, ¿no? Entonces, son distintos niveles y a veces se genera mucha confusión y yo creo que les sugiero a las personas que están, particularmente en el contexto actual, en el cual tenemos muchísima información circulante y muchísimo miedo también porque uno escuche casos de reinfección o las variantes disponibles, que muchos de los datos que tenemos es sobre los resultados subrogados, particularmente sobre la inmunogenicidad. Entonces, y esos hay que tomarlos con pinzas, ya sea como del lado optimista como del lado pesimista. Como dijo el doctor Geffner, me gusta volver al caso de los casos donde le dan los anticuerpos negativos. Después, si uno analiza la respuesta inmune compleja, quizás esas personas tienen un nivel de protección. Entonces, si miramos solamente los anticuerpos, vemos que bueno, puede ser que sean malas noticias, pero si uno analiza la respuesta inmune compleja, que no sea tan así a nivel clínico. Y del otro lado también se escucha que la respuesta inmune a las variantes es menor, pero no sabemos muy bien eso qué significancia clínica o en la magnitud de la significancia clínica, en el sentido de que quizás algunas vacunas producen menor cantidad de anticuerpos neutralizantes para ciertas variantes, pero no queda del todo claro que eso sean malas noticias para las vacunas disponibles para las variantes. Entonces, básicamente quería señalar que los datos de inmunogenicidad son súper interesantes, son informativos, pero hay que tenerlos con pinzas para lo que es ya sea buenas o malas noticias en las vacunas. Y habiendo hecho esa aclaración, quizás yo quería hablar un poquito más sobre el tema de la transparencia de las vacunas, que, o sea, mi especialidad es más que nada relacionada con la evidencia y la efectividad clínica. No soy inmunólogo ni nada, pero están todas las eminencias conectadas. Y en ese sentido, les quería comentar un poquito cómo estamos con la situación de vacunas. Le hice un pequeño grafiquito porque a veces es mucho más ilustrativo. No sé si se ve, a ver si se ve la presentación. Sí. Generalmente cuando uno tiene las vacunas, por ejemplo, para los ensayos clínicos, que uno quiere saber si las personas se infectan o se mueren menos, se diseña un ensayo clínico que es el famoso ensayo clínico de fase 3. Si uno ve las vacunas actuales que están, no todas, hice un recorte de las vacunas más conocidas, uno tiene un protocolo, que es el plan de lo que uno va a hacer, después se hace la investigación, se genera la publicación, que es el PDF en el paper publicado en New England Journal of Medicine, Lancet o la revista que sea. Y después ahí están los informes de prensa, particularmente de las compañías farmacéuticas. Y después están los Clinical Study Reports, que son los reportes detallados de qué es lo que pasó en la investigación. Y esos son cientos de páginas que detallan efectivamente qué es lo que pasó con mayor detalle. Si lo vemos acá, hay algunas vacunas que fueron un poquito más transparentes, en algunas empresas que manufacturan vacunas que fueron un poco más transparentes y está disponible el protocolo, el press release, la publicación completa y la Clinical Study Report. Y básicamente uno de los problemas que tenemos con algunas vacunas que se están distribuyendo es que tenemos el informe de prensa y la publicación en la revista, pero no tenemos datos específicos de cuál fue el protocolo de investigación o el detalle completo de las investigaciones. Y esto genera muchísimos problemas desde el punto de vista de lo que es transparencia, porque uno sabe en lo que es investigación clínica que existen maneras de que los datos de efectividad puedan mostrarse de una manera que no sean exactamente el reflejo de lo que sucede en la realidad. Y acá yo estoy hablando de transparencia, no estoy hablando de la vacuna en sí. Quiero hacer la aclaración. De hecho, si tengo que hacer full disclosure, yo estoy vacunado con Sputnik, así que tampoco es como que estoy diciendo que la vacuna es mala ni nada por el estilo. Pero sí que son cosas que uno esperaría que se puedan mejorar. Y también como ilustración, yo no sé si se ve, a ver si se ve acá, que para las personas que no saben lo que es un Clinical Study Report, este es el Clinical Study Report de la vacuna Pfizer, que son 2033 páginas de detalles que van desde cómo se hizo el protocolo, los objetivos, el plan, el protocolo completo
y el set completo de resultados. Entonces, claramente esto permite un análisis mucho más detallado de qué es lo que funciona y qué es lo que no funcionó de la vacuna, y eso es lo que uno esperaría que la mayoría de las vacunas que hoy están disponibles y que están de uso clínico estén en los sitios web en este caso yo lo saqué de la Agencia de Medicamentos de Canadá, para que se den cuenta que lo tiene todo publicado lo de Pfizer. Ese es el pequeño respuesta a la pregunta. No sé si... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, doctor Ramírez. Sí, porque yo creo que lo que acaba de decir Juan es muy importante. La diferencia entre estudios que tenemos un marcador, un surrogate marker, que me dijiste que es surrogado, un marcador surrogado, que para las vacunas serían anticuerpos, pero también, como también se aclaró, muchos dijeron, todavía no sabemos cuál es el nivel de anticuerpos que protege. O sea, cuando hablamos de anticuerpos, ni siquiera sabemos cuál es el nivel surrogado. O sea que yo creo que es importante para todos decir, estoy hablando de un nivel de anticuerpos, no estoy hablando de eficacia. Como dijo Juan, eficacia es el fase 3 y efectividad es real life, es fase 4, cuando uno mira qué pasa en el producto. Y efectividad tenemos nada más que de Pfizer en los estudios de Israel. El único que tenemos efectividad. Eficacia tenemos, y es importante. Cuando yo hablaba para mí el problema de las variantes, y yo no quiero ser alarmista, pero en los estudios de fase 3 de Johnson & Johnson, vimos claramente que si uno junta toda la población, tiene un cierto nivel de efectividad. Pero cuando hablamos de la población de acuerdo a las variantes, con las variantes hay disminución de la eficacia. O sea que en los pacientes randomizados en Sudáfrica para Johnson & Johnson o placebo, Johnson & Johnson es menos efectiva que en Estados Unidos, y en Brasil también fue menos efectiva que en Estados Unidos. O sea que tenemos evidencia de eficacia. Ahora, es importante lo que dice Juan, cuando aparece una nueva variante, Delta, cuando decimos la vacuna funciona, en realidad traemos anticuerpos de una persona que tiene la vacuna y en el laboratorio, verifico si esos anticuerpos evitan que el virus infecte una célula epitelial. O sea que, la vacuna funciona. Sí, funciona en el laboratorio. Pero no sé, de ahí trasladado a la parte clínica es un paso muy grande. O sea que todo eso son cosas que en definiciones. Y ahora que Juan lo dijo, también yo diría que una diferencia grande entre la vacuna Pfizer y Sputnik es la transparencia. Y la transparencia es muy importante. Y en ese sentido, Pfizer y Moderna son las vacunas de mayor transparencia porque está todo publicado. Y en la vacuna Sputnik tenemos el estudio publicado de fase 3, pero como decía, el Clinical Study Report todavía no lo tenemos y el protocolo también todavía no lo tenemos. Y cuando uno no tiene el protocolo, muchas veces en todas estas vacunas, que uno define cuando... Bueno, el asunto no es transparente, o sea que eso también es importante. Yo quisiera, puedo hacer un comentario también, porque de lo que se ha hablado hasta ahora se genera un poco de confusión. Yo entendí en los ensayos clínicos que vimos de las vacunas de Pfizer, la Moderna, todos los que hemos leído, se habla de eficacia, y la eficacia yo entiendo, o creo recordar, que se refiere al grupo que recibe el placebo, cuántos de ellos tuvieron COVID, y del grupo que tuvo la vacuna, cuántos tuvieron COVID. Es decir, que es un diagnóstico por PCR, no se basa en la medición de anticuerpos. Así que esto, pues genera un poco de confusión porque también... en los estudios de fase 3, eso es eficacia. Pero entonces, Pfizer, 95% eficacia. Pero cuando Pfizer dice ahora que en contra de la variante Delta, la vacuna de Pfizer funciona, eso es en el laboratorio. Cuando estamos hablando de que la vacuna... Entonces la gente dice, bueno, la vacuna es eficaz en contra de la variante Delta. Sí, en el laboratorio.
Cuando tengo anticuerpos, el virus y una célula epitelial, y ahí bloquea. Pero no es que tenemos un estudio de fase 3 con la vacuna de Pfizer o con ninguna vacuna en contra de la variante Delta. Ahí es donde viene, como dice Juan, viene la confusión porque hablamos de que la vacuna es eficaz en el laboratorio. Bueno, lo mismo también hizo hablamos que el cuadro clínico es menos grave, que también son conceptos un poco, que tampoco están muy medidos, ¿no es cierto? Que sin embargo parece que es tal cual, ¿no? Yo he visto muchos pacientes, incluso hubo 25 médicos del hospital de niños que se contagiaron todos, los del servicio de pediatría, y sin embargo realmente todos tuvieron un cuadro clínico muy leve, gente conocida, ¿no? No, como dijo Wanda, la doctora Cornstein, ella dijo que las personas que fallan la vacuna tienen enfermedad leve. Y por lo menos en los 10.000 casos del CDC, de los 3 que se murieron, ninguno se murió de COVID. Se murieron de otras cosas. O sea que ahí también estamos de acuerdo. Si tenés la vacuna, prácticamente casi toda la vacuna, va a ser muy difícil que te mueras de COVID, por más que te agarre COVID. Ahí también estamos. Esos son datos fijos, son datos sólidos, digamos. Sí, una pequeña aclaración también que me anoté porque sobre los datos de eficacia es que uno dice también los ensayos clínicos se diseñan para mostrar cierto tipo de eficacia y sin embargo los reportes muestran muchos niveles de eficacia. ¿A qué me refiero con eso? El ensayo clínico fase 3 se diseña puntualmente para los casos de COVID sintomático confirmado por PCR. Y el poder estadístico de ese ensayo clínico está hecho para detectar la efectividad de eso y mostrar un intervalo de confianza y todo eso que entre dentro de los patrones de lo que pide la agencia regulatoria, que la FDA, creo que a mitad del año pasado, fijó que era el 50% de reducción de riesgo relativo para el point estimate, o sea, para el central, y el intervalo de confianza no podía ser menor al 30% de reducción de riesgo relativo. Entonces, los que hacen los ensayos clínicos sabían bien, cuando hicieron su cálculo de tamaño muestral, que tenían que entrar dentro de esos parámetros. Pero para otros desenlaces, como es hospitalizaciones o mortalidad, no están adecuadamente calculados los tamaños muestrales. Entonces, las conclusiones sobre esos desenlaces tienen que ser habitualmente más modestas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de reducción del 100% de la mortalidad, sabemos que eso tiene un intervalo de confianza y obviamente la reducción del 100% no va a ser así. De hecho, justo, lamentablemente, tengo que contarlo, pero esta semana escuché casos de personas que de 2 grados de separación, un médico que falleció ayer después de 2 dosis de Sputnik y eso genera mucha confusión porque si nosotros decimos 100% de reducción y después aparece una persona que fallece por COVID a pesar de estar completamente vacunada, parecería ser que no estamos diciendo la verdad sobre ese dato y en realidad sí, estamos diciendo la verdad, está dentro del intervalo de confianza de las cosas que pueden suceder, solamente que el ensayo clínico no estaba diseñado para probar una reducción de mortalidad del 100%. Entonces, también cuando comunicamos la eficacia es importante pensar en los intervalos de confianza y cuando pensamos en la efectividad relativa en relación a las variantes también hay que ver los intervalos de confianza, que es verdad lo de Johnson Johnson que muestra variabilidad distinta para la variante sudafricana, pero eso también muestra un intervalo de confianza bastante amplio que si uno es optimista o pesimista lo interpreta distinto. Perfecto. Ay. Muy bien, Pero yo te Laura, voy a decir una cosa, por lo menos para Pfizer y Moderna. No, Juan, 100 millones de vacunados, 100 millones de vacunados en Estados Unidos. Estamos hablando no estamos hablando de eficacia, porque no es estudio clínico, estamos hablando de efectividad. 100 millones de vacunados. 10.000 personas hacen COVID después de estar vacunados con Pfizer y Moderna. De esas 10.000 personas, no se murió ninguno de COVID. O sea que, está bien, no es un estudio clínico, es un estudio, estamos hablando de la efectividad de la vacuna cuando vos fallás. Yo me siento tranquilo en decirle a mis pacientes que si vos tenés la vacuna de Pfizer o Moderna, recibiste las 2 dosis,
si te va a agarrar COVID, seguramente no vas a estar en el hospital o no te vas a morir. Yo me siento, Sí, yo creo no de un estudio. Ahora, ¿qué pasa con las 2 dosis de Sputnik? No sé. ¿Qué pasa con las 2 dosis de cualquier vacuna china? No sé. Lo único que sé es qué pasa con las 2 dosis de Pfizer y Moderna. Sí, Juan. Sí, lo único que yo estoy de acuerdo, creo que por eso el tema de la comunicación estoy totalmente de acuerdo y yo a mis pacientes también le trato de comunicar el mismo mensaje, que la razón por la cual estamos vacunando y queremos que todos se vacunen es por eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que últimamente, particularmente en los medios de comunicación, hay mucha confusión en relación a eso. Una persona famosa o alguien conocido tiene COVID o se hospitaliza, y esto está generando mucha inseguridad en relación a la efectividad de las vacunas, y creo que de la misma manera que uno enfáticamente puede aseverar la efectividad de las vacunas, poder transmitir que dentro del ámbito de la efectividad hay cierta incertidumbre, y esa incertidumbre que es el intervalo de confianza y que puede suceder o no suceder el evento. Justamente para no generar más desconfianza en las vacunas. Yo creo que eso es... Yo creo que volviendo a todos los que somos adultos, que manejamos pacientes adultos y que damos vacunas, la historia, como decimos siempre en las charlas de vacunas, las vacunas en pediatría son mágicas, no le das la vacuna, ningún chico desarrolla la enfermedad. Las vacunas para adultos no son mágicas. Cualquier vacuna vos podés tener la enfermedad. La diferencia que nosotros le decimos a los pacientes es que, porque con la vacuna de influenza, todo el mundo, la diferencia es que vas a tener una enfermedad menos severa. Lo que podemos generalizar, que cualquier vacuna de adultos ninguna previene 100% la enfermedad, pero lo que sí decimos es que vas a tener la enfermedad, pero seguramente va a ser menos severa. Sobre todo en los inmunocomprometidos, pacientes con HIV, cuando ya entramos en los porcentajes que pensamos que van a fallar más y más, uno siempre dice la misma historia. Sí, yo quisiera agregar un dato de la vida real también, y que creo que lo estamos viendo todos. El año pasado, al principio de la pandemia o de la primera ola, nosotros teníamos internado el promedio de edad de los pacientes internados era alrededor de 70 años. Ese grupo etario que ha sido vacunado en la primera etapa no está internándose en el hospital, no tiene un cuadro que requiere internación, hospitalización. O sea que eso, si bien, por supuesto, Juan, coincido con vos que desde el punto de vista estadístico todos los datos tienen una media, una dispersión, y que la dispersión hay que analizarla de esa manera. Pero hoy uno ve que los pacientes hospitalizados tienen la edad de los no vacunados, o sea que claramente el impacto, por lo menos en el grupo etario donde se definió las primeras instancias de la vacunación, no están requiriendo hospitalización. Así que eso es un dato, por lo menos del Hospital Austral, y después de los hospitales que yo converso nos está pasando a todos, o sea que eso es importante. Yo no sé si alguien tiene presentes, pero creo que hay 2 estudios de vida real, obviamente son press-release, no tenemos intervalo de confianza, pero creo que hubo. El primero que hizo el Ministerio de Salud sobre infecciones post-vacuna, que fue 0,036% de los vacunados, que fue para la época en que el presidente se infectó y hubo todo este caos de preocupación, y el segundo que hizo la provincia de Buenos Aires sobre los mayores de 60 vacunados con Sputnik V, que también había mostrado una reducción muy importante de las internaciones y de la mortalidad, en línea de lo que estaba diciendo Wanda. O sea que yo reconozco que esos estudios no los podemos mirar críticamente porque son un press-release y nos falta un montón de información, pero creo que son indicadores de un efecto de las vacunas, que creo que lo que bien dice Juan y lo que hizo notar Julio también, lo que nos queda la duda es de los márgenes de ese efecto, pero que hay un efecto de reducción real, es lo que estamos viendo en la clínica diaria, y por eso creo que tenemos que seguir empujando. Yo por el ejemplo personal, pero creo que recibimos bastantes críticas cuando desde la AMR salimos a decir, a impulsar a la gente a vacunarse cuando se aprobó la primera vacuna, que era Sputnik V, que se aprobó con información que no estaba publicada. Yo creo que yo no me arrepiento de ese amor, no me arrepiento de haber empujado esa decisión, que fuimos mucho lo que la participamos, pero creo que efectivamente que el tamaño del efecto de lo que hacen las vacunas no lo podemos terminar de cuantificar, y esa es justamente la incertidumbre que a uno lo carcome, ¿no?
Quiero hacer un solo comentario en relación a lo que recién dijo el doctor Videla, que es así. Los datos del estudio ese de provincia de Buenos Aires resultan del seguimiento del grupo etario mayor de 65 años, 30.000 vacunados con una dosis de Sputnik y otros 30.000, 28.000 y pico no vacunados. Y los datos de eficacia relativa que han informado es 78% de eficacia en cuanto a infección sintomática y 85% en cuanto a eficacia relativa a la prevención de la hospitalización. Entonces, realmente creo que sí. Ahora el problema, volviendo a lo que decía el doctor Ramírez, que es muy importante, las nuevas variantes que cambian. Hoy por hoy en la Argentina tenemos una pandemia que es distinta, porque las 3 variantes, si nosotros sumamos la variante de Manaos, la británica y la variante andina, que ha sido definido esta semana como variante de interés, todavía no de preocupación, eso da cuenta del 90% del virus que está circulando. Ninguna de las 3 variantes existía en la primera ola. Ninguna de las 3 variantes existía en la primera ola. Ahora, hay sí ya un preprint en relación, digo porque eso podría cuestionar el esquema actual de vacunación, que habla de eficacia relativa, pero de eficacia, no inmunogenicidad, porque como bien explicaba el doctor Franco, es distinto. Una cosa es inmunogenicidad, que medimos por el nivel de anticuerpos, y otra cosa es eficacia. La gente que sale y se infecta más o menos. Y el problema que tenemos es que la variante Delta está preocupando mucho en ese sentido, más teniendo en cuenta la estrategia, que yo considero que es adecuada, la que hicimos hasta ahora, en cuanto a contener las variantes que circulan, básicamente Manaos, que es la que tiene más tendencia a escapar. Pero la eficacia de Pfizer, no inmunogenicidad, es un preprint de la semana pasada. Acotado, que ellos mismos los autores, un grupo muy importante en Estados Unidos, pero aceptan, bueno, que quieren tirar un primer dato para tener alguna idea. Y la verdad que los datos que tiran es serio. Con el esquema de una sola dosis de Pfizer, que no es lo que se está usando, sino es el esquema completo, y una dosis de Oxford AstraZeneca, frente a la variante Delta, dilatar la segunda dosis no sería conveniente, porque están hablando de un 30% de eficacia provisoria, 30, ya no 70, sino 30%. Nosotros detectamos en la Argentina, el Consorcio País y el Malbrán, 2 ingresos de la variante Delta, pero no se detecta circulación comunitaria. Sobre la base del último estudio del Consorcio País, secuenciando 450 muestras, que es un estudio de hace 2 semanas, no habría circulación comunitaria. Pero hay circulación comunitaria en muchísimos lados, en Estados Unidos, Reino Unido y 44 países más. Si comenzásemos a detectar circulación comunitaria en la Argentina, esta estrategia de dilatar la segunda dosis muy posiblemente se vuelva absolutamente inadecuada. Entonces hay que tener esa alerta, por eso es muy importante extender lo que hacemos en secuenciación, que siempre es poco, aunque sean 400 que secuenciamos, es así, 400 que secuenciamos. En todo el cono sur, nosotros tuvimos un conversatorio con los inmunólogos e infectólogos la semana pasada de Chile y Uruguay, y ellos tienen un problema, que en Chile secuencian incluso mucho menos de lo que secuenciamos nosotros, pero realmente ellos tienen alta preponderancia de una variante andina por lo poco que han secuenciado. Y un dato llamativo, sabíamos que la británica es más contagiosa y más transmisible que las viejas cepas de Wuhan, y sin embargo la británica en la Argentina se ha planchado. Se ha planchado, no aumenta su frecuencia. Aumentó muchísimo, muchísimo Manaos y aumentó muchísimo la andina. Muchísimo, que no sabemos si es más grave, pero sí ha aumentado epidemiológicamente, parece plantear el dato que se transmite más. Y digo esto de las variantes porque se publicó esta semana este interim de fase 3 de CureVac. Y el interim de fase 3 de CureVac dio un 47%. Y entonces se está pensando en 2 cuestiones. Primero, en la composición de la vacuna. CureVac, la verdad que se apostaba mucho, es una empresa que tiene mucha experiencia en RNA. Bueno, y más allá de la vacuna que tiene la tercera parte de RNA mensajero, que se puede mantener a temperatura de refrigerador y no a menos 30 o a menos 70, el problema es si esta baja de eficacia, tomando lo que decía el doctor Ramírez, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, no refleja que está enfrentando nuevas variantes que en los viejos estudios de fase 3 no estaban presentes. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con mi compañera Laura para hacer la pregunta siguiente. Por favor, Laura, gracias. Sí, al doctor Luna, lo vamos a presentar oficialmente al doctor.
Él es médico neumonólogo, director de la carrera de especialista en neumonología de la UBA, consultor de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA. Y la pregunta para el doctor es, ¿hay datos sobre si la vacunación antigripal y antineumocóxica inciden en menor mortalidad asociada a COVID? Bueno, buena pregunta. Lo que ha ocurrido... Ahora se nos congeló, Carlos. Se nos congeló el doctor. No se escucha. Qué arma que tenemos, Dios mío. Pero... Sí. Las antivacunas que nos sabotean el webinar. Bueno, si no, continuamos con Patricia. Continuamos con el siguiente. No está bombeando el webinar. Bueno, vamos a presentar entonces a la doctora. Pero, ¿se congeló o se quedó dormido? No, se congeló. Vamos a preguntarle a la doctora Patricia Aruj, staff de neumonología en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Además es docente adscripta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista además en fibrobroncoscopía y ultrasonografía pulmonar. Doctora, la siguiente pregunta es, se sabe que después de todo lo que se habló de secuelas post-COVID, se ha hablado de una nueva entidad que es enfermedad ocupacional post-COVID. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Entonces, primero los saludo a todos los inscriptos, agradezco a la MR, agradezco estar con este grupo de amigos y ya parece que vamos a hacer un poquito de historia, gracias por la pregunta, justo cuando se estaba poniendo picante, digamos, el debate, que está bueno. Yo quiero, en cuarto lugar, agradecer a la doctora Capone. Lilian Capone es un miembro de la Asociación de Medicina Respiratoria que trabajó activamente desde el comienzo de la pandemia como consultora experta en medicina ocupacional. Ella es del Instituto Bacareza y desde la declaración, digo por eso de historia, de la OMS con el COVID como pandemia en marzo de 2020 y de las aseguradoras de riesgo de trabajo como siniestro mayor impuesto, ella comenzó a trabajar en la elaboración de un documento. Ese documento también se realizó en forma conjunta por un espacio intersindical de salud, trabajo y participación de los trabajadores, y culminó en una presentación en el Congreso. El Congreso posteriormente lo elevó al Poder Ejecutivo Nacional y terminó en un decreto en abril de 2020, ya pasó más de un año, incorporando el COVID como una enfermedad profesional no listada. Sabemos que acá en la Argentina la Ley de Riesgo de Trabajo y su decreto reglamentario en el año 96 contempla un listado de enfermedades profesionales para que una enfermedad tome el carácter profesional. Hola. Ahora me escuchan. No, perdón, se cortó internet acá en mi casa. Tenemos un quesito y termina. Está justo hablando Patricia, ya volvemos con usted, Doc. No hay problema, no. Para que una enfermedad pueda incluirse como enfermedad profesional, tiene que concurrir tres cosas: un agente causal, tiene que haber una exposición y una entidad, una enfermedad que esté bien normatizada en el ambiente laboral o en ocasión al ambiente laboral. ¿Por qué es importante esto en esta charla de vacunas, no? O sea, primero porque nos involucra a todos, porque a partir del decreto de enero, un poquito antes, de marzo, cuando surge la pandemia, nosotros, como tantos otros trabajadores esenciales, empezamos a estar en riesgo de contraer una enfermedad que hasta ese momento no era una enfermedad profesional. Si bien la enfermedad no está listada, nos pasó, y como bien Laura preguntaba con esto del COVID y el post-COVID, que todos terminamos atendiendo colegas
en el hospital, porque el 75% de esas personas se atendían en hospitales públicos y las aseguradoras de riesgo de trabajo no se hacían cargo de esta situación. Este problema, si bien se amesetó a lo largo de la pandemia, involucra a un 25% de las denuncias realizadas a nivel de contraer esta enfermedad en ocasión del trabajo o en el trabajo, y nosotros como profesionales nos vemos día a día teniendo que, sabiendo que tenemos una protección. Sepan que la última enfermedad que se incluyó dentro del listado de enfermedades profesionales fue el hantavirus dentro de las enfermedades infecciosas, y con el COVID se logró que estuviera incorporada pero no listada. Eso hace que existan ciertos mecanismos de escape de las aseguradoras de riesgo de trabajo como para hacer un proceso engorroso de denuncia y aceptación de todo lo que viene a partir de la enfermedad aguda, de la convalescencia, de las secuelas, de la mortalidad, del seguimiento de estas enfermedades. En lo personal, trabajo mucho con colegas que han tenido COVID, los sigo en el hospital y realmente terminamos evaluándolos médicamente nosotros. Esto también... ¿qué relación podría tener con el tema de las vacunas? Ahí me abre un interrogante, que es qué pasa con los profesionales de la salud o aquellos pacientes que podrían estar incluidos dentro de esta cobertura, que deciden o que tienen la inquietud por no vacunarse. O sea, ¿qué pasaría con aquellos médicos, por ejemplo, que no aceptan o no aceptaron vacunarse o que no tuvieron el alcance a las vacunas, ¿no? Bueno, creo que con eso más o menos contexto un poco. El que quiera puede ingresar en la webinar en la mediateca de la MR, pero como esto está abierto a gente que no está en la MR, puede encontrar esta información en las 6 razones que llevaron a incluir el COVID dentro de las enfermedades profesionales. ¿Hacer un comentario? Me parece excelente el trabajo porque en todo el mundo no sabe que el long COVID, post-COVID o post-acute sequela de COVID, eso es algo que todo el mundo tiene que tener la clínica post-COVID. Pero es muy interesante lo que decís, qué pasa con el profesional que no se quiere dar la vacuna. Ahora, por ejemplo, acá hay muchos hospitales privados, que si los profesionales de la salud no se quieren dar la vacuna, no tenés trabajo, no te permiten trabajar. Hay muchas universidades que están sacando que si el estudiante no se da la vacuna, no puede venir a la universidad. Si los profesores no tienen la vacuna, no puedes trabajar. O sea que el hecho de que la vacuna es parte de tu trabajo. Y va a ser muy interesante lo que vos decías, una aseguradora, que si vos no te queriste dar la vacuna, yo te tengo que pagar cuando te agarrás la fibrosis pulmonar después del COVID. O sea, es interesante el concepto. Sería como en este caso, ¿no? Vuelvo por eso la relación entre la pregunta de Laura y las vacunas, que es lo que nos motiva hoy. Sería como decir, bueno, uno no utiliza el equipo de protección personal. O sea... uno va a trabajar y no acata la norma. Entonces, teóricamente debería quedar fuera del seguro o de la cobertura, ¿no? Bueno, en ese sentido hay un vacío legal, porque, por ejemplo, en el hospital hay un grupo chico de profesionales que no quisieron vacunarse, de los cuales algunos están trabajando sin vacuna, digamos, y otros decidieron seguir pidiendo la licencia. Entonces ahí hay un vacío legal. Uno les da la licencia a esas personas que no quisieron vacunarse, el Estado tiene que seguir pagando, diríamos, y la gente quedarse en su casa. Es un tema complejo que no tiene una solución fácil, por lo menos en nuestro hospital, ¿no? Yo voy a tirar otra cosa que estábamos charlando con el grupo nuestro. Con el asunto de si es mandatorio vacunar. Somos un grupo de
100 que trabajamos muy en contacto, como todo el mundo trabajamos durante el COVID. Yo tengo la vacuna, pero el asunto de que la vacuna falle, o sea, que a mí me falle la vacuna, puede ser, primero porque ya estoy medio viejito, pero segundo puede ser porque la persona que tiene COVID conmigo tiene una carga viral muy alta, a mí estoy en contacto con una carga viral alta. Ahora, si la persona que trabaja conmigo tiene la vacuna, por más que tenga una infección asintomática, la carga viral que me va a llegar a mí va a ser muy baja. O sea que yo no quiero estar alrededor de gente trabajando que no esté vacunada, porque no quiero tener... Totalmente, doctor. Nosotros decimos lo mismo que dice usted. Cuando un profesional nos dice no me quiero vacunar, digo, es por él y por el entorno en el que trabajan, porque si no realmente, si lo pensamos de manera individual, estamos perdiendo el objetivo de lo que significa esta vacuna para todos nosotros como sociedad dentro de un trabajo y como sociedad fuera de él, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, otro tema que me recordó la charla esta, que no me gustaría ver qué opina el grupo, porque recuerdo haber leído esas cosas que uno lee que no sabe qué sentido tiene, pero creo que es una de las clínicas post-COVID en Italia, que reportaron de manera anecdótica que estos pacientes que todos sabemos que están siguiendo el problema de la falta de concentración y la debilidad, que dijeron que en esta clínica post-COVID, dándole la vacuna a los pacientes, sí, algunos mejoraban. ¿Cómo estamos hablando de vacunas? Un trabajo británico en donde pacientes, es una observacional, tiene 44 y 22 pacientes en dos grupos, macheados por score creo que por score de propensión, en donde son pacientes vacunados con la vacuna de Pfizer y con la de AstraZeneca. Y lo que ellos vieron es que los pacientes los seguían con cuestionario de calidad de vida y de síntomas, y que los pacientes vacunados refirieron que los síntomas no progresaban o que incluso mejoraban. Yo tengo una interpretación también que no sé, porque me resulta raro, es decir, la vacuna, la interpretación más común del post-COVID es que es respuesta inflamatoria prolongada a lo largo del tiempo y no actividad viral prolongada. Entonces, me parece que estas escalas tienen el riesgo de que son subjetivas, y que una persona que sabe que ha sido vacunada, eso es una cosa que tiene un impacto psicológico real. Entonces, yo no sé cómo tomarlo a esto, porque incluso los autores también se atajan bastante y lo único que concluyen es que las vacunas son seguras. Una cosa pero te digo que estamos todos con las clínicas post-COVID y llegan los pacientes y uno no sabe qué hacer. Muchos, por supuesto, han tenido COVID antes de que apareciera la vacuna, ahora están por post-COVID 3 meses, 6 meses, y le hacemos el eco, le hacemos y tienen cosas, y el hecho de darle la vacuna, no sé, es una cosa, por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos, no le encuentro una base patofisiológica para explicar por qué la vacuna te puede mejorar un síndrome post-COVID. ¿Es doble ciego el estudio? No, son cosas observacionales en estas clínicas. Ese es el problema, que es un estudio observacional y la verdad que sacar conclusiones puede ser muy subjetiva, más que yo iría a eso, a hacer un trabajo más ciego, placebo versus vacuna, y ver realmente si hay un impacto, ¿no?, en la vacunación. Sí, de nuevo es difícil porque tampoco está claro que el que tuvo COVID no tiene que vacunarse. Yo creo que la enfermedad es mejor vacuna que la vacuna, pero me parece que los que tuvieron COVID acá en Argentina, todos se quieren vacunar primero en la fila. No quiero que me toque 2 veces. Yo creo que es importante recordar es que hasta donde tengo entendido, la recomendación oficial de diferir la vacunación en los pacientes que tuvieron COVID es para dejar las vacunas disponibles para quien no tiene ningún tipo de inmunidad. Es decir, la interpretación es, si tuviste COVID, ya tenés una dosis de vacuna natural, te vamos a vacunar después, vamos a vacunar primero los que no tienen nada. Pero biológicamente no hay ningún problema, me parece, para vacunarlo antes. Totalmente, es así, Alejandro. Una cosa que tenemos que vamos a ver más frecuentemente a medida que vayamos avanzando en los estratos poblacionales es mayor duda ante la vacunación. Y creo que muchas de las cosas que estuvimos hablando tocan eso y involucran aspectos éticos, aspectos relacionados con la calidad de la información
el mensaje público de las agencias de salud y también de los medios de comunicación, y creo que hay ciertas cosas, tirando agua para mi molino, pero volviendo al tema de la transparencia, creo que si nosotros podemos ser un poco más directos y transparentes en la comunicación, nosotros estamos muy acostumbrados, particularmente en Latinoamérica, a tener un modelo de comunicación muy paternalista con los pacientes, en el sentido de decirle, de comunicarnos de manera bastante dicotómica: este tratamiento le va a hacer bien, o este tratamiento va a ser, no tiene efectos adversos, y ese modelo de comunicación con el tema de las vacunas no va a funcionar y va a generar muchos problemas, porque las fuentes de información que manejan los pacientes son muy diversas, y lo que el médico le diga en el consultorio, decirle, no, date la vacuna porque te va a proteger de que te agarre COVID y que no te mueras, y vos haces caso, no escuches a nadie, va a la esquina y ya tiene 5 fuentes de información diferentes que van a ser contrarias a eso. Entonces creo que teniendo en cuenta el input que dieron muchos de ustedes, me parece que es importante mejorar los aspectos de comunicación con los pacientes, en los cuales podamos, muchas de estas cosas que discutimos entre profesionales, lo podamos articular como una comunicación con los pacientes, para que quede más claro cuál es la ciencia detrás de las vacunas, y luchar contra la desinformación, porque particularmente en Estados Unidos, donde tienen las non-medical exceptions a las vacunas, es muy difícil hacer el tema de la vacunación obligatoria. Y acá, aún si tenemos la vacunación obligatoria, la modificación que se hizo recientemente para el registro de conducir, la vacunación de adultos es muy baja, el uptake que hay. Entonces, sabemos que por la espada no vamos a conseguir disminuir la duda ante la vacuna, y creo que mucho de lo que estuvimos hablando tenemos que ser absolutamente transparentes con los pacientes, como para que todos, porque hay gente que obviamente va a ser fanática y antivacuna, pero hay gente que tiene una cierta duda razonable, que con una buena conversación probablemente esté más convencida de vacunarse. Perfecto. Perfecto, Muchísimas gracias Laura. por todo esto. Muy bien. Doctor Luna, para que responda a la pregunta anterior, ¿sí? Si la vacuna antineumocóxica y influenza disminuye la incidencia de mortalidad en COVID. Bueno, digamos, esa respuesta, digamos, es casi, ya la sabíamos de antes. Lo que ocurrió, como decía, es que durante el año pasado, esto se investigó en el hemisferio sur, una publicación de un trabajo que se hizo en los 3 continentes del hemisferio sur, en Australia, en Sudáfrica y en Santiago de Chile. Pero bueno, viendo esos 3 lugares, se vio cuál era la curva epidemiológica de influenza durante el año pasado. Y casualmente, probablemente por 2 motivos. Uno, por las medidas extendidas por todos lados para evitar el contagio, con el distanciamiento, el uso de barbijo y las limitaciones de circulación para distintas personas. Y por otro lado, bueno, probablemente porque se hicieron menos test. Ya se había visto en Estados Unidos que justo con el comienzo de la pandemia, que fue en medio del invierno, cayó abruptamente la curva epidemiológica durante enero del año 2020. Y por eso esto se investigó en estos lugares. Y lo que se vio es que hubo un descenso de 10 veces la circulación histórica en estos 3 países, lo cual debe haber tenido mucho de cierto, porque muchos de nosotros también vimos mucho menos pacientes con gripe, con influenza, que los que veían con influenza y con otros tipos de infecciones respiratorias, probablemente también de neumonía neumocócica, y esto es razonable a partir de esto. Nosotros, por este motivo, también, con una idea de Metersky, que es el primer autor de las guidelines de la American Thoracic Society, ITSA, de neumonía nosocomial, que se publicó en 2017, pero él juntó gente de distintos lugares del mundo, y a partir de eso hicimos una reflexión que probablemente el uso de barbijo, que lo estamos usando todos ahora, realmente pueda ser una costumbre que no se pierda del todo, pero para situaciones muy puntuales, ¿no?
no en la de cuarentena ni unas limitaciones muy estrictas, pero aquel que esté sufriendo una infección respiratoria podría adoptar algunas de esas medidas de forma muy puntual y muy económica, pero sí sacando como consecuencia de esto y teniendo en cuenta que las infecciones virales son las que predisponen también a otros tipos de infecciones, como exacerbación de POC o influenza antes de una neumonía o de neumonía neumocóxica y demás. De manera que, bueno, esto es una propuesta que lo pusimos con una frase de Winston Churchill que decía, no eches a perder nunca una buena crisis. Con respecto a esto, entonces, también, de todas maneras, la vacunación antigripal y antineumocóxica debe continuar realizándose y probablemente este año, con mucho más apertura que el año pasado, nosotros también en nuestro medio tengamos esto. Se colgó. No sé si, que la internet viene medio también raro. a la pregunta, mientras pobre Carlos vuelve, porque había algún estudio pre-vacuna italiano, creo, que mostraba que la vacunación anti-influenza parecía conferir algún efecto protector. Digamos esto. La COVID, de todas maneras, ambas infecciones no se han detectado graves, es muy paciente que la práctica deben continuar. Perdón, Carlos, justo cuando... Bueno, nada, eso. Creo que se frizó de nuevo. Se frizó de nuevo. ¿Escuchan? Hola. Hola, Ahora doctor. sí. Se le corta muchas veces y a lo último no le entendimos nada, pero porque se cortó varias veces. Ahí se le volvió a cortar. Bueno. Hola. Ale, ¿querés seguir? Doctor, Bueno. se está cortando, Bueno. doctor Luna. Lamento. El único mensaje era esto, que los autores interpretaban que el sistema inmune de las personas vacunadas repetidas veces con influenza tenía algún grado de entrenamiento, entre comillas, que hacía que pudieran generar una mejor respuesta ante la COVID. Obviamente que esto nunca se va a poder investigar, que es más bien una cosa observacional, y en el escenario de vacunación amplia contra COVID, yo creo que no se va a poder nunca dilucidar. Un dato interesante. Perfecto, muchas gracias, Ale. Vamos a continuar con otra pregunta para la doctora Aruj. Patricia, ¿qué nos puedes decir sobre la eficacia y seguridad de las nuevas vacunas que están por ingresar para distribuirse en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal? Bueno, ahora un poquitito más con vacunas. Se habló ya bastante de lo que se sabe. Vamos a hablar un poquitito más de lo que viene. Sabemos que la vacuna CanSino ya está, es la vacuna del Instituto Beijing de Biotecnología, se llama Convidencia, es una vacuna recombinante de vector viral de adenovirus tipo 5, que es incapaz de replicación y que utiliza la plataforma ya probada, que es la del virus contra el virus ébola. En cuanto a eficacia, que preguntabas, Alejandro, hay un estudio publicado de fase 2, que ya está en Lancet, pero fase 2 estoy hablando, en donde induce una respuesta inmunitaria robusta, ¿no? Con tasa de seroconversión elevada contra la proteína S y con niveles de respuesta de interferón gamma al día 28 que fueron elevados. Desde agosto más o menos de 2020 se condujo un ECA de fase 3, en donde con 30.000 participantes, en donde la eficacia en prevención de enfermedad grave a los 28 días fue cercana al 100%, 90,98% específicamente, y 68,83% más o menos de prevención en COVID sintomático a 14 días, y estos anticuerpos caen más hacia el día 28, o sea, las 4 semanas, a un 65%. Los datos no publicados es que tal vez esta vacuna, que está planteada como monodosis, por ahí requeriría una segunda dosis con un intervalo de tiempo. En cuanto a seguridad, sabemos por la experiencia que hay con ébola que es una vacuna segura, que puede dar un síndrome pseudogripal, dolor local, similar a la vacuna con esta plataforma. Y ya hay dosis disponibles en Argentina. En cuanto a Covaxin, que es la otra
La otra vacuna es una vacuna virus inactivado, que es incapaz de reproducirse en sí, pero sí de establecer una respuesta inmune. La parecida acá es la Sinopharm en plataforma, que está desarrollada en China. Esta requiere 2 dosis, con un intervalo de 28 días de diferencia, y en cuanto al tema de eficacia, sabemos que hay un fase 3 de 25.000 y algo de participantes, que incluye un 10% de mayores de 60 años, que concluyeron una eficacia promedio de 78% para COVID leve y moderado, y que es cercana al 100% para enfermedad grave, aunque estos resultados no están publicados. Sabemos que depende de la aprobación de ANMAT, pero que ya hay un acuerdo, digamos, firmado, supeditado a esta aprobación de la llegada de dosis de Covaxin a la Argentina. Probablemente alguno de nuestros coequippers quieran hacer alguna acotación al respecto, pero estos son los datos que tenemos de eficacia por ahora. Muchas gracias, Pato. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre este tema. Yo sí, solamente un pequeño comentario, tomando un poco lo que Ale Videla dijo en un momento, de que nos convertimos en pro vacunas con mucha fuerza desde la sección, aun cuando todavía no habían papers publicados. Y sí, y es cierto, nosotros nos gusta y buscamos la evidencia, y está perfecto que lo hagamos, pero también hay una situación real que bueno, si nosotros no promocionamos la utilización de vacunas por parte de la población, la verdad que creo que estaríamos haciendo más daño que beneficio, y bueno, eso fue lo que nos movió desde la sección y desde la asociación para poder lanzar esta campaña que hemos estado sosteniendo. Así que, bueno, no sé quién, Laura. Yo quería, sí, vamos con la última pregunta. Tuvimos 20.000 preguntas, les pido disculpas a todos los que no podamos hacer las preguntas porque no nos da el tiempo, si no estamos hasta mañana, y la verdad que no da. Entonces, vamos a hacer la última preguntita, que es de la doctora Maggio, que me gustó mucho que hable, se la voy a hacer al doctor Rizzo, y después el que quiera contestar, que conteste. Saber cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas. O sea, esto va a ser la típica, va a ser como la antigripal, que va a ser anualmente. Más o menos usted me puede responder algo para tener en un futuro. Sí, podemos responder con lo que sabemos. Primero que, como ya se dijo acá varias veces, la inmunidad no depende solamente de los anticuerpos que tengamos, no depende de los anticuerpos neutralizantes, sino también que tiene que ver con la inmunidad celular, con lo cual hay algunos reportes que dicen que la inmunidad sería bastante más largo plazo de lo que uno supone. Está claro que cuando uno analiza los anticuerpos van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, pero eso no implica necesariamente de que haya una disminución específica de la efectividad de esa vacuna, porque podemos tener una memoria inmunológica suficiente como para sobreponer a una nueva infección, ¿no? No sé si alguno tiene alguna opinión un poco distinta a la que yo estoy comentando. No, me parece que creo que la semana pasada salió un paper donde mostraba que la inmunidad, por lo menos había seguimiento, digamos, de los primeros infectados, y que todavía una inmunidad natural conservaban anticuerpos medibles, con lo cual creo que uno puede extrapolar que hay un horizonte no menor de un año para mantener inmunidad, pero obviamente todavía no hay tiempo para poder saberlo. No sé si tiene algún otro dato. Sí, yo creo que acá un poco... Sí, Doc, adelante. No, que creo que para hacer la pregunta en dos partes, estoy totalmente de acuerdo que a lo mejor con la vacuna que tenemos, la respuesta de inmunidad de las células B, las células T, probablemente sea prolongada. Volviendo al tema de que yo creo que las nuevas dosis van a ser cuando tengamos nuevas variantes. Yo creo que si aparecen nuevas variantes, entonces la idea, cuando decimos que la idea con influenza necesitamos una vacuna cada año, porque el virus hay una nueva variante cada año. Si esto va a pasar con COVID, eso todavía no sabemos, pero aparentemente con esto de las variantes, casi seguro que ya vamos a tener que tener otra vacuna para estas variantes que estamos viendo que surgen. Pero no porque la vacuna no me dé protección prolongada, pero
Si el virus sigue cambiando, todavía no sabemos, pero probablemente sí. Todos nos preguntan lo que no sabemos. Son las más No, difíciles. hay algunas vacunas nuevas que están intentando una protección total sobre el virus, no solamente sobre la proteína C, sino sobre todo el contexto del virus. Con lo cual eso, de alguna manera, podría sobreponerse a las mutaciones que existieron sobre la proteína C. Creo que hay una en Estados Unidos que se está en este momento explorando en el tema de que sería digamos, generaría anticuerpos contra toda la estructura general del virus y no solamente sobre la proteína, que sería una estrategia diferente a la que estamos utilizando actualmente, ¿no? Es un poco lo que está pasando, o lo que pasa con la vacuna universal para la influenza, que Claro. bueno, es un proceso realmente mucho Lento. más complejo y que va a llevar muchos años. Me imagino que para esto no sería tan optimista. Igual que yo soy optimista en cuanto a que esta el problema, para mí el problema es, volviendo a lo que decía Juan, doctor Franco, que vamos a tener un grupo importante de la población que no va a estar vacunado. La vacuna va a estar en la farmacia, pero no va a ir a la farmacia. Y ese grupo importante de la población va a seguir generando variantes. Y las variantes se van a producir y nosotros que estamos vacunados vamos a tener la variante. O sea, uno se va a tener que seguir vacunando porque la inmunidad de rebaño, por lo menos en Estados Unidos, y yo estoy de acuerdo con cuando Juan dice que hay que educar, pero en Estados Unidos, que hay mucha gente religiosa, el hecho de que todas estas vacunas se usan células fetales para cultivar los virus, hay gente que dice, no, punto. Yo no voy a inyectar algo que usaron células de un feto que a lo mejor fue un aborto. Y esa no hay manera de darle ningún tipo de comunicación. No puede decir nada. Y esta gente, o sea que va a haber lugares que el virus va a seguir. ¿Qué porcentaje de antivacunas hay en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de la población? 30 y pico. Lo que pasa es sí, lo que pasa es que por ejemplo, hay muchos grupos religiosos que también se combinan la antivacuna con este asunto que ahora surgió, que ahora se hizo público, que aparentemente hay células, ¿viste?, que se mantienen para estudios de vacuna, que son creo que una célula de riñón de un feto, que aparentemente surgió de un aborto, otra célula, y bueno, y ahora está el asunto de que yo me puedo vacunar algo que se usó, algo que pudo hacer un aborto para... O sea, es toda una historia que no es una cuestión de educación, es una cuestión religiosa. Claro, perdón, yo voy a avisar, yo soy católico. Hay una declaración oficial de la Congregación Oficial para la Doctrina de la Fe para los católicos que se pueden vacunar con la vacuna porque no es lo que se llama cooperación remota, entonces no tendría ningún riesgo moral el vacunarse, digamos, y además, por lo que tengo entendido, la línea celular holandesa en concreto es de un aborto producido por un motivo espontáneo porque es anterior a la aprobación de la ley del aborto en Holanda, así que... Claro, pero vos fíjate que, es decir que sos católico es como decir, yo soy de Boca. Sí. ¿Qué tipo de son de los que rompen autos, son de los que van a la cancha con la mujer? Que ser católico. Los de extrema derecha son los que van a la guerra religiosa, son un tipo moderado. Yo te conozco a vos sos un católico normal para mí. Pero están los otros católicos. Sí, un poco de todo. No se van a vacunar. Pero quiero decir, la voz más oficial, o sea, esto hay muchas credos cristianos. Pero viste, acá en Estados Unidos hay muchos fanáticos religiosos. ¿Viste lo que es Estados Unidos? Tenés todo el espectro. Y hay mucho, y esa gente no se va a vacunar. Voy a tener gente viviendo en Louisville, muy tradicionales, y va a haber iglesias enteras que nadie se va a vacunar. Sí. Igual como es otro tema. Como yo creo que hay muchísima, está los antivacunas, pero lo que se llama en la literatura duda vacunal o vaccine hesitancy es lo más importante. Es acá en Argentina es una porción mucho más grande de la gente que duda sobre vacunarse que las antivacunas y entonces creo que estamos en una posición mejor o peor dependiendo. Si nosotros a la gente que tiene dudas como vacunas lo tratamos como antivacunas, lo vamos a perder. Entonces me parece que
hay que pensarlo. Eso bien. No, yo creo que estoy de acuerdo con vos. Yo creo que en Argentina hay más posibilidad de que cuando esté la vacuna disponible se vacune más de la población que en Estados Unidos. Yo creo que No, lo interesante es que mientras la gente va viendo que se va vacunando el vecino, se animan a vacunarse. Yo no me acuerdo, creo que lo leí en algún lado, pero me parece que hubo alguna encuesta que mostró que la resistencia de vacunas en nuestro país había bajado, justamente a medida que la gente se va vacunando y va viendo que no se va cayendo muerta la gente por la calle. Yo creo que eso tiene que ver que los médicos de todas las especialidades, y además en la televisión a cada rato están hablando de esto, y la realidad es que la cultura médica, incluso la de barrio, que no leyó ningún artículo, pero lo empieza a escuchar y escucha, y en realidad la mayor parte de los médicos están recomendando a la gente que se vacune. Muchos de los que todavía vienen pacientes se vacunó, no, mire, el diabetólogo me dijo que no me vacune. Y esto uno lo ve todos los días, para la gripe, digo. Pero con esta enfermedad me parece que es unánime. Es muy difícil encontrar a alguien, aunque conocemos algunos médicos que no se han vacunado y demás, pero realmente me parece que en ese aspecto acá ha habido una conciencia que ha crecido incluso. Es decir, hasta había cierta reticencia política, porque si vos sos que estás a favor del gobierno o no, que la Sputnik, pero en realidad después se pusieron todos la cola y se peleaban por ver quién lo vacunaban primero. Esto es la sensación que yo tengo con la gente que yo veo en nuestro medio. Claro, hay excepciones y conozco a algunos que no se han vacunado, pero esto me parece que en nuestro país no es un problema. Muchísimas gracias, doctores. Por una cuestión de tiempo vamos a tener que ir terminando, discúlpennos. Pero ya no se nos está cerrando, nos están echando. Así que le doy la palabra al doctor Julián Ciruzzi para el cierre y les agradezco muchísimo la presencia hoy. Fue un éxito este webinar y creo que vamos a tener que hacer un segundo porque quedaron muchísimas preguntas para todos los panelistas. Sobre todo para que me escuchen a mí, porque las 2 veces que hablé se cortó. Bueno, en realidad, con Laura, les agradecemos a todos ustedes este excepcional webinar y preguntas. Realmente esto nos lleva a hacer otro próximamente para completar, como dice Laura, el listado de preguntas. Agradezco a cada uno de ustedes. Hemos aprendido mucho, porque hemos escuchado y atendido específicamente a cada uno de los detalles que nos han dado. Así que muchas gracias por este webinar, por esta discusión, por este nivel, y muchas preguntas quedaron en el tintero, así que Laura, bueno, te dejo también a vos que cierres todas las preguntas. Quedan todo para la segunda dosis. ¿Cuándo va a ser el próximo? Una cosa, perdón, antes de que cerremos, quiero agradecer a la doctora Molinari. Que tengan muy buenas noches. Sí. Lo último, Hola. es un agradecimiento a la doctora Molinari que está escuchando. Escuchen el podcast que ella le hizo a la doctora Capone. Creo que como profesionales tenemos la responsabilidad de que ya que se incluye, aunque sea no listado, el COVID como enfermedad ocupacional o profesional, cuidarnos, defender esa bandera, enterarnos que esto existe y bueno, ya que lo tenemos en la MR, por lo menos quienes pueden ingresar, ingresen a la Mediateca, que hay un montón de información y ya pasé el chivo. Incluso va a estar este ciclo de preguntas va a estar también en la Mediateca, próximamente. Muchísimas gracias. Noches, y que tengan muy buenas noches a todos. Tal cual, muy feliz día a los padres. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias, gente. Buenos días. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.